¿Qué tal, amigos de Relatos de Horror? Esta vez les traigo un relato que hará que piensen dos veces antes de cruzar esos caminos solitarios bajo la luna. La historia que están a punto de escuchar nos llega de un veterano camionero, que después de décadas recorriendo las carreteras de México, vivió algo en el desierto que nunca pudo olvidar. Algo que a veces todavía lo atormenta. Algo que encontró en medio de la nada. La señal del desierto, basado en una experiencia anónima. No soy un hombre de andar contando historias, menos de esas que suenan a mentiras o fantasías. En mis más de 40 años como camionero he visto muchas cosas raras en la carretera, pero siempre se las atribuía a las largas horas de manejo, al cansancio o simplemente a la soledad del camino. Sin embargo, hay una noche en particular que no he podido sacar de mi cabeza, una que todavía me pone los pelos de punta cada vez que me atrevo a recordarla. Corría el año de 1973. Por aquel entonces yo llevaba más de una década al volante recorriendo el país de norte a sur. Había carreteras que conocía como la palma de mi mano, y una de ellas era la ruta que atravesaba el desierto de Coahuila. Aquella carretera, la 40, era interminable, con kilómetros y kilómetros de arena y piedra que parecían tragarse todo a su alrededor. Era un trayecto solitario, pero para mí la soledad era parte de mi trabajo y en cierto modo la disfrutaba. Aquella noche salí de Saltillo cerca de las 8 y cargaba mercancía para entregarla en Torreón, así que esperaba llegar lo antes posible al amanecer. El camino era largo pero sin tráfico ni distracciones, así que sabía que podía mantenerme a buen ritmo. El cielo estaba despejado y la luna brillaba con fuerza iluminando el desierto como un faro solitario en medio de la nada. A medida que avanzaba por la carretera, algo en el ambiente comenzó a sentirse diferente. Al principio pensé que era solamente el cansancio acumulado. Había estado conduciendo sin parar desde hacía horas, pero había hecho esto 1000 veces antes, y no era la primera vez que mi mente jugaba trucos en medio de la oscuridad. Sin embargo, aquella sensación no desaparecía. Al contrario, se iba intensificando más y más. Todo comenzó con la radio. Estaba sintonizando una estación local para mantenerme despierto cuando de pronto la señal se cortó. Al principio no le di importancia. En el desierto las señales de radio iban y venían. Me dispuse a cambiar de estación, pero lo raro fue que todas las frecuencias estaban muertas. Solamente había estática, un ruido blanco que se filtraba por los altavoces. Este estaba llenando la cabina con un sonido incómodo. Mierda, murmuré girando el dial una y otra vez, pero la maldita cosa parecía no funcionar. Decidí apagar la radio y conducir en silencio. Ya estaba acostumbrado a los ruidos de la carretera y el ronroneo constante del motor era todo lo que necesitaba para concentrarme. Pero fue cuando entonces lo escuché. Al principio pensé que era otro fallo en la radio. Era una especie de voz débil y distorsionada. Apenas era perceptible. De hecho pensé que tal vez la estática había dejado entrar alguna señal perdida, pero cuando miré el aparato estaba apagado. El sonido no venía de la radio. Miré a mi alrededor extrañado y no había nadie. La carretera estaba completamente vacía. El desierto era un mar de silencio interrumpido solamente por el crujido de las llantas sobre el asfalto. Pero la voz seguía ahí como un susurro lejano. Ayuda, ayuda, decía la voz clara esta vez. Pisé el freno deteniendo el camión en seco. Mi corazón estaba latiendo con fuerza mientras intentaba escuchar con más atención. La voz no era de la radio y no venía de ningún lado que pudiera ver. Era como si el mismo viento del desierto la hubiera traído. Ayuda, estoy atrapada, se repitió. Salí de la cabina con la linterna en la mano y miré a mi alrededor. Todo estaba oscuro salvo por la luz de la luna que bañaba el desierto en una luz plateada. El viento soplaba suave, levantando pequeños remolinos de polvo a lo lejos, pero no había rastro de ninguna persona. No tenía idea de dónde podía provenir esa voz, pero algo en mí me decía que no estaba solo. Intenté convencerme de que solamente era mi imaginación o el producto del cansancio.
Después de todo era normal que la mente te jugara malas pasadas cuando habías estado conduciendo durante horas. Me subí al camión de nuevo y me dispuse a continuar. Pero justamente cuando puse la marcha, la voz volvió más fuerte que nunca. Ayuda, no me dejes aquí. Créame que sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No podía ser una alucinación. Era demasiado real, así que apreté el volante con fuerza, dudando sobre lo que debía de hacer. Nadie había mencionado nada en la estación de servicio sobre alguien desaparecido o accidentado, y lo lógico sería seguir adelante. Pero algo dentro de mí me decía que debía investigar, que no podía ignorar esa súplica fuera lo que fuera. Decidí bajar una vez más y tomé la linterna y caminé unos metros lejos del camión, hacia un costado de la carretera. La voz parecía provenir de algún lugar en el desierto, más allá del alcance de mis luces. Cada paso que daba y la sensación de que algo estaba terriblemente mal se hacía fuerte. Aquí, estoy aquí, gritó la voz claramente femenina. Comencé a caminar más rápido, casi corriendo hacia donde creía que provenía el grito. El desierto bajo la luz de la luna era un paisaje alienígena, lleno de sombras y formas que parecían moverse en el borde de mi visión. Pero no había nadie más, solo había arena y piedras. De pronto me detuve en seco. Frente a mí, ahí en medio de la nada, vi lo que parecía ser el esqueleto de un auto destrozado. Estaba cubierto de arena como si hubiera estado ahí durante años. Me acerqué con cautela, iluminando con la linterna lo poco que quedaba de aquel vehículo. El metal estaba oxidado, los vidrios rotos y las llantas desinfladas. Pero algo en ese coche me resultaba extrañamente familiar. No era un accidente reciente. No había señales de sangre ni cuerpos, ni siquiera rastros de que alguien hubiera estado ahí en mucho tiempo. Pero la voz, esa voz seguía sonando. Ayuda, murmuró más débil en esta ocasión. Miré a mi alrededor esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. Solo el auto destruido y el silencio del desierto. En ese momento lo comprendí. Esa voz no pertenecía a alguien vivo. Lo que fuera que me había llamado hasta ese lugar no era humano. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si el mismo desierto estuviera respirando, observándome desde todas las direcciones. El viento sopló con más fuerza, levantando una nube de polvo a mi alrededor, y por un instante creí ver una sombra moviéndose en la distancia. No quise quedarme para averiguar más. Corrí de vuelta al camión lo más rápido que pude, con el corazón latiéndome en la garganta. Subí a la cabina, cerré la puerta de golpe y aceleré, dejando atrás el coche abandonado y aquella voz que seguía llamándome desde la oscuridad. Mientras manejaba escuché por última vez aquel susurro. No me dejes aquí, no me dejes morir sola. Mi mente no podía procesar lo que acababa de vivir. Lo único que sabía con certeza es que había algo en ese desierto, algo que no pertenecía a este mundo. Y aunque logré salir de ahí rápidamente, supe en ese momento que tal vez algo no volvería a ser lo mismo. Pasaron algunas semanas y los recuerdos de lo que había visto, mejor dicho, lo que había escuchado, no me dejaban en paz. No importaba cuánto intentara convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio o la soledad del camino. Esa voz de repente resonaba en mi cabeza con la misma súplica desesperada que me había dejado al lado. No me dejes morir sola. Durante un tiempo intenté olvidarla. Me concentré en mi trabajo y continué recorriendo las rutas que me estaban asignando. Pero cada vez que me tocaba un trayecto por el desierto, algo dentro de mí me estremecía. Empecé a evitar esa ruta de Coahuila a Torreón. Había algo en ese tramo, en esos kilómetros interminables que me hacía sentir vigilado. No era solamente el recuerdo del coche destrozado o la voz en la oscuridad. Era una sensación más profunda, más antigua, como si el desierto mismo guardara secretos que nunca deberían ser descubiertos. Pero las historias, cuando son reales, tienen una manera de volver a ti. No importa cuánto las quieras enterrar. Y así fue como unos meses después de aquel suceso, la voz del desierto volvió a encontrarme. Había aceptado un viaje nocturno desde Durango hasta Saltillo. Una ruta diferente, o eso pensaba, pero igualmente solitaria.
Era una noche de invierno y el aire estaba frío y cortante. La carretera estaba vacía como siempre. En este negocio aprendes a valorar la soledad. Es mejor ir solo que acompañado de malos pensamientos o fantasmas. Eso era lo que solía pensar. La noche avanzaba y las luces de mi camión eran lo único visible en kilómetros. Todo estaba en silencio y el motor rugía en el vacío. El cielo despejado mostraba una luna tan brillante que casi parecía un faro a la distancia. Había transcurrido alrededor de una hora de viaje cuando la estática regresó a la radio. Al principio fue sutil, solo un zumbido bajo que intenté ignorar, pero pronto se convirtió en el mismo ruido blanco que había escuchado aquella noche en Coahuila. Un sudor frío me recorrió la espalda. Giré el dial de la radio esperando encontrar alguna estación, pero solamente había estática, y luego de eso un silencio inquietante. Desconecté la radio de nuevo y no quería revivir lo que había pasado antes. Pero entonces en el borde de mi oído escuché algo que no debería haber estado ahí. Era la voz nuevamente. Ayuda, por favor. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía ser. No era posible que estuviera escuchando lo mismo nuevamente. Cerré los ojos y me repetí a mí mismo que no era real, que solamente era mi imaginación jugando con mis miedos, que los fantasmas no existen. Estoy atrapada. La voz se coló en mi mente como un cuchillo helado. Era la misma voz que había escuchado en el desierto aquella noche. Era muy clara y nítida. Abrí los ojos de golpe y miré el camino frente a mí iluminado por los faros del camión. Todo estaba tranquilo, la carretera estaba vacía sin señales de vida. Sin embargo, la voz ahí seguía susurrándome. Apreté el volante con fuerza y mis manos temblaban, pero no detuve el camión. No iba a cometer el mismo error en 2 ocasiones. No iba a bajar y no iba a buscar esa voz. Ya había aprendido mi lección. Pero entonces algo en la carretera me obligó a reducir la velocidad. A lo lejos, en la penumbra, vi una luz parpadeante. Era tenue, pero estaba ahí titileando la distancia como una señal. Reduje la velocidad del camión no porque quisiera, sino porque algo en mi interior me decía que debía hacerlo. Mientras me acercaba pude distinguir lo que parecía ser otro coche, esta vez no tan deteriorado como el que había visto aquella noche en el desierto, pero sí estaba bastante golpeado. Se encontraba inclinado hacia un lado como si hubiera chocado contra algo invisible. Ayuda, por favor, no me dejes morir. La voz sonaba cada vez más cerca, como si estuviera alguien sentada en la cabina. El terror me paralizó, pero los instintos tomaron el control. Reduje la velocidad del camión hasta detenerme por completo a unos metros del vehículo. El motor rugió en el silencio de la noche, y la luz de mis faros iluminó el coche lo suficiente. Pude ver la puerta del conductor abierta de par en par, oscilando ligeramente con la brisa. Miré a mi alrededor y no había nadie. Ningún rastro de personas ni señales de vida. Solo la oscuridad del desierto y el maldito coche abandonado. Bajé de la cabina a pesar de que todo mi ser gritaba que no lo hiciera. La linterna temblaba en mi mano, pero caminé hacia el coche con pasos lentos, como si me estuviera acercando a algo que sabía que no debía tocar. La puerta seguía abierta y el exterior del vehículo estaba vacío, pero lo más extraño era el parabrisas. Estaba destrozado, no como si algo lo hubiera roto, sino como si una fuerza lo hubiera empujado hacia adentro. El viento sopló fuerte de repente, levantando polvo a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché el grito. Esta vez no fue un susurro, fue un grito desgarrador que vino de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. No me dejes aquí. Retrocedí de golpe, tropezando con mis propios pies. La linterna que llevaba cayó al suelo, pero no me importó. Corrí de vuelta al camión lo más rápido que pude, con el corazón latiendo como loco. Sabía que algo estaba mal, algo que no pertenecía a este mundo estaba jugando conmigo. Subí a la cabina y arranqué el camión con manos temblorosas sin mirar atrás. El camión rugió mientras me iba alejando de aquel lugar maldito. No quería saber más y no quería entender qué era lo que había pasado. Solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Mientras avanzaba por la carretera sin atreverme a voltear la vista, vi algo en el espejo retrovisor.
Había una figura parada junto al coche abandonado observándome. No pude distinguir quién o qué era, pero lo vi. Lo último que escuché antes de que el camión dejara atrás ese tramo fue la misma voz. Esta vez era suave y resignada. Ayúdame, ayúdame. Después de aquella segunda noche, me juré a mí mismo que jamás volvería a manejar por esos caminos solitarios del desierto. Había algo ahí, algo que no podía comprender y que me aterraba más de lo que cualquier hombre de mi edad estaría dispuesto a admitir. Durante un tiempo logré evitar las rutas que atravesaban Coahuila. Me las arreglaba para quedarme en las carreteras mal transitadas, aquellas donde el constante ir y venir de autos y camiones me hacía sentir al menos un poco más seguro. Pero como muchas veces pasa en la vida, las promesas que nos hacemos a nosotros mismos terminan siendo las primeras en romperse. El dinero comenzó a escasear y las rutas fáciles ya no estaban disponibles. A medida que más conductores jóvenes tomaban los trayectos más lucrativos, yo no tuve más opción que aceptar lo que me ofrecieran. Y así fue como un año después de los incidentes me encontré nuevamente cargando mercancías en un camión viejo, en pleno desierto, solo que esta vez mi destino era más profundo en las tierras áridas de Coahuila. Recuerdo perfectamente esa noche, aunque ya han pasado décadas. El aire olía a polvo y a soledad, y el cielo estaba completamente despejado, salpicando de estrellas, que en cualquier otra circunstancia me hubiera resultado hermosas, pero en ese momento solo me recordaban lo lejos que me encontraba de la civilización. El motor rugía como siempre, fiel y constante, pero algo en mí estaba alerta, como si mi cuerpo supiera lo que estaba por venir. No quiero admitirlo, pero tenía mucho miedo. Y lo peor es que no sabía exactamente de qué. No eran las largas horas al volante, ni la soledad del camino, ni siquiera el cansancio. Era algo más profundo, algo que había nacido la primera vez que escuché esa voz en el desierto. Sabía que no era natural y sabía que no pertenecía a este mundo, pero no podía evitar sentirme atraído por ello. Era como si el desierto mismo me estuviera llamando de vuelta. La radio empezó a fallar nuevamente. Giré el dial tratando de encontrar una estación que funcionara, pero solo escuché la misma estática. El sonido blanco llenó la cabina y en ese momento lo supe. Había vuelto. Lo que fuera que había intentado atraparme antes estaba aquí de nuevo. Aceleré el camión esperando dejar atrás esa sensación, pero cuanto más rápido iba, más presente se hacía. No me dejes morir aquí. La voz surgió de nuevo, esta vez más débil, casi como un susurro. Cerré los ojos por un instante apretando los dientes. Sabía que no debía detenerme, sabía que no podía volver a caer en la trampa, pero algo dentro de mí, algo primitivo me decía que tenía que ayudar, que fuera lo que fuera esa cosa, ese espíritu, lo que fuera que habitaba en el desierto. Seguía ahí atrapado, sufriendo. Ayúdame. La voz era más fuerte ahora, y cuando abrí los ojos vi las luces parpadeantes de un vehículo más adelante en la carretera. Era el mismo escenario una y otra vez. El coche destrozado e inclinado en la arena como si se hubiera salido de la carretera. Pero esta vez era diferente. Esta vez había una figura parada al lado del coche. Reduje la velocidad del camión mientras mis manos temblaban y el motor rugía. Miré la figura a través del parabrisas iluminada por los faros del camión. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco, sucio y desgarrado. Su cabello oscuro caía en desorden sobre su rostro. No podía verle sus rasgos, pero su postura, sus brazos extendidos me suplicaban que me acercara. Pisé el freno y el camión se detuvo completamente. Bajé de la cabina y el frío del desierto me golpeó de inmediato. Pero no por el viento, era un frío distinto, un frío que venía desde dentro, como si el mismo aire estuviera contaminado por algo más oscuro. La mujer no se movió mientras me acercaba, pero cuando estuve a pocos metros levantó la cabeza y me miró. Sus ojos no eran humanos, eran vacíos, profundos, como si estuviera mirando directamente al abismo. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. No me dejes,
dijo con una voz que no correspondía a lo que estaba viendo. Era el mismo susurro que había escuchado en la radio, la misma voz que me había perseguido durante meses. Sentí el terror invadiéndome, pero no podía moverme. Algo me tenía atrapado ahí, algo mucho más poderoso que el miedo. De pronto la mujer dio un paso hacia mí y su rostro comenzó a cambiar. Sus facciones se deformaban como si estuvieran hechas de humo. Quise gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Todo mi cuerpo se paralizó y solo pude ver cómo se acercaba lentamente. Lo hizo con una sonrisa torcida, grotesca, la cual revelaba algo mucho más antiguo y malvado que un simple espíritu. En ese momento, todo se desvaneció. Cuando desperté, estaba de nuevo en la cabina del camión. El motor seguía encendido y el camino frente a mí despejado, como si nada hubiera ocurrido. Miré a mi alrededor confuso, pero no había rastro del auto, ni de la mujer, ni de las luces parpadeantes. El reloj del tablero mostraba que habían pasado apenas unos minutos desde que me había detenido. Pero yo sentía como si hubiera estado atrapado en ese lugar durante horas o tal vez días. Aceleré de inmediato, dejando atrás ese tramo de carretera lo más rápido que pude. Tenía todavía el corazón descontrolado. Nunca más volví a tomar esa ruta. Nunca hablé con nadie sobre lo que vi aquella noche, pero sé que algo me sucedió en el desierto. Algo que no puedo explicar, pero que ha estado conmigo desde entonces, como una sombra que nunca desaparece. Tal vez esa mujer era solamente una proyección de mi propio miedo. Tal vez el desierto tiene una manera de jugar con la mente de quienes lo atraviesan, y sobre todo durante la noche. Pero hay algo que sé con certeza. Esa voz sigue ahí esperando, y cada vez que el viento sopla fuerte en las noches frías, creo que puedo escucharla llamando desde algún lugar profundo, aunque a veces ni siquiera son murmullos. Me perdí de muchas oportunidades por evitar las rutas que pasaban en el desierto, pero de alguna manera de esa forma logré encontrar un poco de paz.